Buenas tardes para todos los televidentes, para el público presente. Hoy hay un tema fascinante. Hoy vamos a hablar del postcolonialismo. Esto es el canal de los subalternos. El postcolonialismo es una corriente de pensamiento reflectivista que dentro de las relaciones internacionales ha criticado principalmente el carácter científico y racional de las teorías tradicionales de la disciplina. Por otra parte, esta corriente tiene como objetivo descentralizar las teorías occidentales dominantes, es decir, pensar, crear espacios dentro de las teorías de las relaciones internacionales, bueno, que escuchen otras voces hasta ahora silenciadas y que entendiendo el comportamiento de los estados en un mundo anárquico, se les dé voz y visibilidad a temas que tradicionalmente no son reconocidos por las teorías clásicas. De manera que el poscolonialismo enmarca a un grupo de estudios, críticas y teorías que tienen su origen a partir de las distintas independencias que se suscitaron en el siglo XX. El poscolonialismo examina cómo la sociedad y los gobiernos y los pueblos de las regiones del mundo que estaban anteriormente colonizadas experimentan o viven las relaciones internacionales. Bien, ahora, el prefijo post de la teoría postcolonial ha sido rigurosamente debatido. ¿Por qué? Porque nunca ha implicado que el colonialismo haya terminado. De hecho, hay otras formas de teorías postcolonial que se esfuerzan abiertamente por imaginar un mundo después del colonialismo, eh, pero que aún no ha llegado a existir. Y de ninguna manera sugiere que los efectos o impactos del dominio colonial hayan desaparecido, todo lo contrario. Gran parte de la teoría se ocupa de las formas persistentes de autoridad colonial después del fin formal del imperio. Entonces, le preocupan las disparidades de poder, la acumulación de la riqueza, porque algunos estados o grupos ejercen tanto poder e influencia sobre otros. En definitiva, estas reflexiones teóricas van en contra del dominio de poder por parte de los autores norteamericanos y europeos y la hegemonía sobre la disciplina de las relaciones internacionales. Por todo esto, esta corriente fue incentivada y promovida por intelectuales indios, palestinos, argelinos, es decir, de autores que provienen de lugares que habían sido colonias de países imperialistas europeos. Y por eso, el día de hoy, vamos a hacer un análisis de la independencia de Argelia en 1962, después de ser una colonia francesa desde 1830. Pero este proceso de autodeterminación inició en 1954 con ataques del Frente de Liberación Nacional, bueno, aquí hay un paréntesis, este grupo del que hizo parte Franz Fanon, un importante autor del postcolonialismo que más adelante veremos. Eh, bueno, y estos ataques del Frente de Liberación Nacional en contra de las instituciones francesas se dieron en los siguientes años. Y bueno, hubo diferentes enfrentamientos entre el FLN y las autoridades francesas, pero con ayuda del general de Gaulle, que se suponía sería el primer ministro que vendría a mantener el poder de Francia en esta colonia, realmente fue quien inició el proceso de independencia, aunque se dio una rebelión, bueno, realmente Francia ya no contaba con el apoyo del ejército, y en el 61 se da un golpe de Estado, el siguiente año, en el 1962, se aprueba un referéndum de autodeterminación. Bueno, ahora es importante mencionar que no habría mejor forma de analizar este caso si no es desde la visión de autores postcoloniales provenientes de colonias anglosajonas y francesas, a pesar de lo heterogénea y multidisciplinar que termina, que resulta la corriente postcolonial. Bien, les tengo una sorpresa. Tengo aquí a tres invitados increíbles que nos van a deleitar con sus intervenciones. En primer lugar, la extraordinaria Gayatri Spivak, que nació en la India, es una referente mundial de una mezcla singular de corrientes, porque es una mujer feminista, marxista, deconstruccionista, postcolonial y filósofa, experta en crítica literaria y en teorías de la literatura, y además autora de un texto fundamental en la corriente postcolonial, que es ¿Pueden hablar los subalternos? Bueno, bienvenida Gayatri, qué gusto tenerte aquí. Hola, querida Silvana, muchísimas gracias por esta gran invitación y es un honor para mí estar esta tarde acompañándolos en este magno evento para hablar de un tema fascinante en el tema de las relaciones internacionales. Bien, muchas gracias.
Por otro lado, el gran Edward Said, un admirable autor palestino y americano, es un académico y conferencista notable, profesor de literatura comparada. Su mayor obra, Orientalismo, publicada en 1978, sentó las bases de la teoría postcolonial, provocando sin duda una tormenta de controversias. Bienvenido, Edward, qué alegría tenerte aquí. Hola Silvana, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes y más hablando de algo tan emocionante que es el postcolonialismo. Bien, muchas gracias. Y por otra parte, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, Leopold Sédar, poeta, ensayista y político, presidente de Senegal, de hecho, entre 1960 y 1980, líder postcolonial en África y además uno de los fundadores de la filosofía de la negritud desarrollada durante la década de 1930, que consistió en la idea de formar una identidad racial y de la desaprobación, por supuesto, del colonialismo francés. Bienvenido, Leopold. Estamos muy contentos de que nos acompañes hoy. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es para mí un placer encontrarme con estos intelectuales y autores el día de hoy. Bien, excelente. Tenemos poco tiempo, pero para entrar en contexto me gustaría empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué la independencia de Argelia debe ser analizada desde el poscolonialismo? Bueno, Silvana, básicamente por la manera en que se desarrollaron los hechos. Es decir, aquí tenemos el ejemplo perfecto que materializa la obra que escribí en mi libro, que escribí, que se llama Pueden hablar los subalternos, donde un grupo oprimido y sin voz, que si bien físicamente pueden hablar, pues no gozan del derecho a expresarse y a ser escuchados con base en sus inconformidades, necesidades y peticiones. Desde esta posición se empieza a destruir la cultura de estos grupos y comunidades, desde la opresión y la esclavitud del proletariado, de la explotación de las mujeres, del usufructo de los campesinos y aquellos que pertenecen a estos grupos tribales que estos conquistadores denominan, porque no hay una argumentación para que digan esto, y que tienen que adaptarse a una imposición obligatoria de otra cultura y aparte seguir los intereses de unos pocos. Entonces vemos como Francia se impuso cultural, ideológica y políticamente sobre los argelinos, donde los utilizaban literalmente para que les sirvieran de apoyo para conseguir sus intereses y el propósito de expandirse a nivel mundial en todos sus campos, como la guerra, el trabajo, la industria, entre otros. Entonces vemos como la opresión y ese sentimiento de grandeza que sienten por ser desarrollados y civilizados, como ellos mismos se han denominado, genera un sesgo y una situación donde no son capaces de atender y reconocer las necesidades básicas de aquellos a los que ellos llamaban incivilizados y que eran de su propiedad, donde no tenían derecho a reclamar absolutamente nada por el estatus social en el que se encontraban y por algo muy importante que es la influencia de estas instituciones en los términos de alteridad. Para responderte esta pregunta, primero te voy a dar unos datos relevantes de la ocupación de Francia en Argelia. Primero hay que saber que Francia siempre supo la importancia de este país de Argelia. Por ende, no solo implementó un tipo de explotación económica en este país, sino una colonización cultural que esto provocó que la identidad de los argelinos no se siguiera desarrollando, ya que sí había una identidad de los argelinos, pero con la entrada de un colonizador, pues la idea es que no se siga desarrollando esta identidad, sino que se acoplen a las necesidades del colonizador. A pesar de esto, es muy importante que cierta parte del sector de argelinos formaron un tipo de resistencia. Y por otro lado, también es interesante saber que no solo eran los argelinos, sino un tipo de hibridación, lo cual es llamado el Pied Noir, que era este tipo de ciudadanos con origen francés, pero nacidos en Argelia o que hace rato vivían en Argelia, también formaron un tipo de resistencia. Esto es a lo que yo llamo la resistencia del hombre blanco en un mundo no judío. Una forma de resistencia cuando Occidente buscó imponer sus metanarrativas y las estructuras de poder que las acompañaban. Y estas resistencias se expresaron de forma militar o cultural, lo cual dio como un resultado movimientos de descolonización en todo el mundo oriental. Por eso mismo digo que es muy importante saber este tipo de resistencias que se dieron en Argelia. Y por otro lado también es importante la relación que se dio en Argelia-Francia, ya que no solo fue una relación
explotación, sino que fue tan profunda que estos dos países empezaron a depender el uno del otro. Como dice mi colega Tiene Bolívar, Argelia y Francia en conjunto no hacen dos, sino algo así como uno y medio, como si uno de ellos además aportara siempre una parte del otro. Por estos aspectos tan particulares que acabo de mencionar sobre Argelia, sobre su independencia, me parece muy importante analizar esta independencia desde un lente postcolonial, ya que en este tipo de problemáticas es primordial verlo y analizarlo de una manera contrahegemónica y enfocarnos más en los discursos alternos y no en los discursos del núcleo del poder. Bien, en ese sentido es fundamental mencionar también que el poscolonialismo plantea aquí nuevas formas de manifestación de la colonización después de la colonización y de la independencia de países como Argelia, por un lado el aspecto económico, pero según datos de exportaciones de 2019 ofrecidos por la Agencia de Aduanas de Argelia, el primer cliente de Argelia es Francia con 4.619 millones de dólares en compras y es el segundo proveedor de productos para Argelia que asciende a 3.873 millones de dólares según análisis de importaciones. Bueno, por otro lado, por medio de la producción del conocimiento, a través de las instituciones, de las normas, de las leyes que se heredaron de Francia, o a través de la colonización del pensamiento, ya no por imposición o por la fuerza, sino por un ejercicio de persuasión. Y qué curioso resulta que el gobierno francés defienda los valores de la Revolución Francesa como la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero explote una colonia por más de 100 años, dejando solo en el discurso y en el papel estos valores. Por ejemplo, Frantz Fanon, el promotor fundamental de la independencia de Argelia, como ya lo había mencionado anteriormente, defiende que los propios colonizados se han construido cultural y subjetivamente a través de la interiorización, de la interioridad propugnadas desde Europa y por eso el alma negra es una construcción del blanco. Además, Fanon pensaba que el estatus inferior que los colonizadores atribuyen a la lengua nativa en favor de idiomas como el francés, como el inglés, como el alemán, como lengua de la civilización, era un factor clave para comprender la pretensión del negro de adoptar el habla y, por supuesto, la escritura del colonizador europeo. Actualmente, en Argelia se habla mucho el francés, está extendido en todo el territorio y en especial se habla para asuntos de negocios. Bien, continuando con este maravilloso conversatorio, me gustaría preguntarle a Leopold cuáles han sido los factores más importantes a través de los cuales los pueblos colonizados han tomado conciencia de su identidad nacional y por qué esto es importante para la teoría postcolonial. Bueno, hasta este punto lo que ha impulsado el colonialismo y lo que constituye el núcleo de este discurso es el enfoque de la relación entre de dominación y de resistencia, bueno, que ha tenido como relevancia hasta hoy en día. Sin embargo, existen numerosos factores. En primer lugar, podemos tocar el tema de las guerras mundiales. Las guerras mundiales hemos visto cómo entre los blancos se destruyen. La atrocidad de la guerra, la propaganda, son factores o son fenómenos que constituyen el despertar de los colonizados para tomar conciencia de los pueblos, de sus mismos pueblos. Podemos comprobar que los euroamericanos tienen sus debilidades. Por otro lado, encontramos lo que es los propios vicios de la explotación, en este caso Argelia, lo que fue la explotación económica, la destrucción de las civilizaciones autóctonas y el desprecio hacia los ciudadanos. Y eso, además, fue así como Argelia toma conciencia de la necesidad absoluta de fortalecerse y recuperar su identidad original, la civilización original y con ello la recuperación de su dignidad. Francia trató de demostrar que Argelia no tenía una identidad, trató de negar esta identidad con el fin de inmiscuirse en su territorio, inculcando sus propios valores. Sin embargo, aquí fue cuando Argelia decide tomar fuerza y tratar de empujarse para poder recuperar su identidad. Igualmente, Francia tenía que saber que Argelia ya era un país que estaba constituido, ya era una nación, tenía su propia lengua, sus propias culturas, su propia religión, lo que le permite ya haber tenido una identidad. Desde la filosofía de la negritud, junto a otros dos precursores que fueron Aimé Césaire y León Damas, tendían a expresar la totalidad del mundo negro al mismo tiempo que trataban de responder el conjunto de representaciones del hombre negro que habían sido elaboradas desde hace muchos siglos por el hombre blanco. En definitiva, la literatura africana en lenguas europeas nacieron como consecuencia de la conciencia de los pueblos africanos, su propia identidad frente a la situación de explotación y de imperialismo cultural a la que estábamos sometidos.
Basado en la película Le Noir de Ousmane Sembane, influirá hasta épocas muy recientes en donde la negritud trata temas de la pérdida de identidad a causa de la inmigración. No hay que olvidar que los temas principales de la negritud es la reivindicación de la identidad, en donde Argelia, a pesar de la independencia y todos los factores en los que pues, los actos cometidos por Francia, como lo fue su cultura, a pesar de no ser parte de ella, su educación, sus valores, en la élite de Argelia, no olvida y por lo tanto debe reivindicarse y hacerla cada vez más fuerte. Sí, por ejemplo, Sartre considera que la negritud era la toma de conciencia de los negros, lo cual iniciaba en aceptar pues su color de piel, pues, porque pues, era a partir de esto que se les oprimía. Para Sartre la negritud era reconocer esa cierta cualidad común del pensamiento y la conducta de los negros. Lo más curioso es que Sartre, siendo francés, escribe colonialismo y neocolonialismo, que es una crítica al colonialismo francés, donde refleja las formas en las que las prácticas coloniales en Argelia erosionaron la democracia en la propia Francia y afirmó, abro comillas, para evitar la famosa venta de nuestro imperio hemos vendido Francia, para forjar armas hemos arrojado nuestras instituciones al fuego, nuestras libertades y nuestras garantías, democracia y justicia, todo se ha quemado, no queda nada. Los argelinos han conservado su fuerza revolucionaria. ¿Dónde está el nuestro? Bueno, Sartre adoptó una valiente postura con respecto a la cuestión de la independencia de Argelia. Esta provocó una ruptura no solamente con el Partido Comunista Francés, sino que también puso fin a una amistad con Albert Camus por este aspecto. Además, hay un término postcolonial muy importante que aporta Sartre y es cuadrillas de ratizagues, que incluso resulta paradójico porque Sartre, como ya lo mencionaba, es francés y hace una analogía entre cuadrillas de cazadores de ratas y la relación colonizador-colonizado, de manera que ese término representa el infinito desprecio del europeo, pero también la deshumanización, porque el colonizado es comparado con un roedor. Bueno, cuéntanos, Edward, ¿las metanarrativas coloniales continúan dando forma al sujeto postcolonial, en este caso a Argelia? Es importante saber que la metanarrativa colonial a la que Occidente le ha dado mayor fuerza es que siempre se ha mostrado a Oriente como el primitivo, el incivilizado, y esto con un intento de crearlo como un contraste con el Occidente avanzado y civilizado. Claramente la intención de esta metanarrativa es distorsionar a Oriente con sus valores, su cultura, sus tradiciones, su lenguaje, y aparte también ha alentado abiertamente o encubiertamente el proceso de despojo que ha practicado el Occidente imperial contra Oriente. En otras palabras, la imagen fabricada por Occidente de Oriente fue un prefacio y un refuerzo del dominio imperial occidental sobre Oriente. Aquí es cuando nosotros podemos analizar que el poscolonialismo entra a ayudarnos a desmitificar historias y a dejar de alabar esos discursos que provienen de Occidente y nos ayuda a enfocarnos a buscar otro tipo de relatos para saber la verdad. De cierta forma es un hecho que si no se da la descolonización del pensamiento, la metanarrativa colonial continuará dándole forma al sujeto postcolonial. Como afirma Partha Chantreje, hay que observar que las instituciones coloniales y la administración no fueron reemplazadas en la India postcolonial, lo que insinúa la internacionalización de la metanarrativa sobre la superioridad de las estructuras occidentales. Esto nos permite saber que la metanarrativa logra darle forma al sujeto postcolonial debido a que ésta ya es considerada como una verdad absoluta. Entonces, si algo se convierte en una verdad absoluta y lo siguen, digamos, muchos autores occidentales o muchas sociedades occidentales siguen dando esta verdad, esta metanarrativa como una verdad, pues el sujeto postcolonial no va a tener otro sentido que creer en eso. Como afirma Sharp, esto demuestra cómo el conocimiento del subalterno o del sujeto queda relegado al reino de los mitos y cómo esto obliga al sujeto a occidentalizarse y adoptar modos occidentales de pensamiento y expresión para ser escuchados. En el caso de Argelia, como dije anteriormente, no era que Argelia no tuviera una identidad propia, sino que de cierta manera cuando llegó el colonizador, o sea, Francia, esta fue sometida a cambiar ciertos modos de operación, ciertos modos de identidad o de cultura, lo cual llevó a tener una falta de identidad propia. Esto recae en que los sujetos postcoloniales los lleva a practicar una imitación del colonizador. Como afirma Octavio Paz,
La imitación significa la pérdida de identidad y el sentimiento de vacío en Oriente, que se busca llenar a través de tal imitación. Sostiene que los sujetos poscoloniales tiemblan y se disfrazan en presencia del maestro, lo que puede verse como un reflejo de la internacionalización de las jerarquías promovidas por las metanarrativas coloniales. Entonces acá sí podemos evidenciar que simplemente el sujeto postcolonial no ve de otra que simplemente imitar al colonizador, ya que no hay como un sendero de identidad que los haga sentir como con algo propio. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que no solamente las metanarrativas forman al sujeto postcolonial, sino que de cierta forma esta se convierte también en una herramienta de resistencia para el sujeto postcolonial, ya que ellos pueden utilizar estas metanarrativas como una fachada, por así decirlo, para conseguir sus intereses propios ante los ojos de la comunidad internacional, ya que si, digamos, el sujeto postcolonial utiliza cierta metanarrativa, va a proveer cierta falsa legitimidad y pues será como aceptado por Occidente. Muchas gracias, Edward. Bueno, Gayatri, cuéntame, me gustaría saber un poco con base en lo que has teorizado y estudiado desde la corriente del pensamiento y del postcolonialismo, ¿qué apreciación tienes sobre la independencia de Argelia y qué factores considera que fueron determinantes para que este país pudiera salir del yugo francés y proclamarse como un Estado libre, soberano e independiente, y sobre todo con una cultura e identidad propia? Bien, Silvana, seré muy breve con la respuesta a esta pregunta porque, para empezar, la independencia de Argelia es un momento de la historia que materializa y pone en evidencia lo que la autora Catherine Waltz denominó interculturalidad y colonialidad del poder, ¿no? Aquel escenario donde se gestan relaciones del poder, el dominante, y la colonialidad del poder, dos factores, saber y ser, es decir, donde se transforman las relaciones, las estructuras, las instituciones y conocimientos para reconfigurar aquellos pensamientos y preceptos impuestos por los dominantes, en este caso el de Francia, y se construye una nueva condición social del poder, del saber, de la naturaleza y del ser, con base en unos principios culturales que estén en contra de aquellos a los que fueron sometidos e impuestos, ¿no? Por otro lado, factores como el empoderamiento y la lucha de los argelinos por romper con el yugo al que estaban sometidos por parte de los dirigentes franceses los llevó a declararse independientes, empezando por construir una nueva identidad, dejando de lado los valores tradicionales y principios que les fueron impuestos por los franceses, que se negaban a conservar y a respetar su cultura, su territorio y, algo muy importante, su libre desarrollo. Todo tiene un límite y lo que conocemos en 1962 fue simplemente el sentimiento nacionalista y la destrucción de muchos años de dominio y opresión. Porque, como dice mi amigo Charles, al pueblo no se le impone, al pueblo se le respeta su identidad, porque esa no la venden, esa no la imponen, esa no se copia, esa se construye con el amor que solo se siente por el territorio donde se vive. Bien, muchas gracias, Gayatri. Eh, Ahora, a manera de conclusión, Leopold, acerca del colonialismo se han emitido juicios muy contradictorios, se le ha considerado como un mal absoluto y también como un fenómeno inevitable y constructivo para la evolución de los pueblos colonizados. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la dominación ejercida por los países europeos en las sociedades colonizadas? Por supuesto, en el caso de Argelia y Francia. En definitiva, la colonización ha traído mal absoluto para con la comunidad argelina. La clase dominante coloniza con su ideología, sus paradigmas, su cosmovisión, su filosofía, su visión de la historia y sus códigos éticos al resto de la sociedad. Una construcción de la reproducción del pensamiento occidental que cuenta con la dominación de Francia sobre Argelia impone a la sociedad tratando de justificar la dominación hegemónica del imperialismo con su carga individualista, excluyente, occidental, conservadora, intelectualista, elitista, tratando de mostrarlo con unas buenas intenciones. Pero estas buenas intenciones están escondidas bajo lo que se denomina la colonización del pensamiento.
Además, y como mencionan mis compañeros, el poscolonialismo basa sus postulados en lo que es la alteridad, los subalternos, los que no son escuchados y que durante muchos años han sido colonizados, incluso después de la independencia, por medio de las instituciones del poder, el gobierno, que se sigue viendo arrastrado por estos países que continúan desvalorizando como seres humanos y nos confirma que como categoría inferior que necesitamos del sistema occidental para sobrevivir. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle a los panelistas del día de hoy, a los televidentes y al público presente por acompañarnos en este gran programa de los subalternos y espero encontrarnos en otra oportunidad. Hasta luego.